Muy bien, el tema de esta sesión es la Trinidad. Antes de quizá hacer la demostración de la existencia de Dios mediante Santo Tomás, vamos a entender primero un poco acerca de lo que viene a ser la Trinidad. Como seguramente muchos quizá ya han podido estudiar en algún momento, quizá leer, el tema de la Trinidad es un tema que nunca va a acabar. Y nunca va a acabar porque Dios es un misterio. Es un misterio infinito de amor, o sea, es Dios. En ese sentido, si algún ser humano alguna vez entendiera la Trinidad, eh, podríamos pensar que ese ser humano quizá es un tanto mentiroso. La Trinidad nunca se va a entender como tal. Y no es porque sea irracional, sino es porque supera a nuestro entendimiento y más que todo, cuando uno ve la Trinidad, la tiene que contemplar. Y la contemplación es muy diferente, por ejemplo, a lo que vendría a ser ¿no? el proceso intelectivo, ¿no? De intentar entender qué es este misterio de un Dios y tres personas, ¿no? O sea, no es tanto así, ¿no? Como seguramente quizá algunos intentan plantear. En ese sentido, también quiero recordarles de que la fiesta de la Trinidad está muy, pero muy cerca. Me parece que solo están quedando 3 semanas, así que es un buen momento también para poder contemplar y meditar sobre todo este misterio y que, bueno, lo guardemos en nuestro corazón porque en este tema sí, Dios suele hablar un poco distinto en cada persona. No es que nos dé libre albedrío em, de razonarlo de manera distinta como ya lo ha hecho la iglesia, sino que la manera en la cual una persona acoge este misterio en su corazón siempre es diferente, ¿no? Cada uno está en una situación distinta esta noche, así que seguramente Dios va a obrar de manera distinta también. Lo van a ver, seguramente. Muy bien. Como siempre, vamos a empezar con la oración. Solo que en este caso, ahora sí vamos a tratar de hacer todo en latín, incluyendo la señal de la cruz que está aquí. Bueno, GN, la GN bueno, no se traduce, perdón, se pronuncia como una ñ, así que sería Signum Crucis, ¿no? La sí es con una H, Crucis. Vamos a empezar ya. A ver, les voy a guiar. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y finalmente el Gloria en latín, que, bueno, espero que lo podamos memorizar hoy día, es bastante sencillo. Glori Patri, et Filio, et Spiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Reitero, sigan practicando vuestro latín. Mientras más lo practiquen, más se van a, más se van a relacionar con este, con este espíritu, ¿no? Que ha inspirado no solo a grandes santos, ¿no? Sino a personas que seguramente en estos momentos ya deben estar gozando de la salvación. Además de que estamos en un tiempo donde pues el Papa está impulsando, ¿no? Quizá retomar un poco las oraciones en latín. Así que practíquenlo. Ya. Y en la oración final hay algo que ahora sí es tarea. Tienen que memorizarlo para la próxima sesión. Eso sí, memorizar de memoria no es opcional. Muy bien. Vamos a empezar.
Estamos en la pregunta 24 y vamos a ver, ¿ya? La pregunta 24 nos dice, ¿no? Nos va a hablar de Dios Padre, ¿no? Entonces, cuando uno ve a Dios Padre o cuando uno ya empieza a escuchar a Dios Padre, es inevitable pensar en el Hijo, ¿ya? En todo caso, vean. Pregunta número 24, ¿no? Y está. ¿Por qué se dice que Dios es Padre? ¿No? Antes de meternos al tema propiamente, ¿no? Y ampliado de lo que viene a ser la Trinidad como tal, primero repararemos un poco en esta parte, ¿no? Que nos dice, ¿por qué se dice que Dios es Padre, ¿no? O sea, ¿a qué se debe? Ya, en todo caso, se dice que Dios es Padre, a ver, vamos a ir subrayando y lo vamos a ir comentando. Se dice que Dios es Padre por lo siguiente. Uno, porque es Padre, y acá ya está utilizando una palabra que esta noche vamos a enfatizar, por naturaleza, palabra naturaleza, ¿no? Además, dice que es Padre por naturaleza, ahorita lo aclaramos, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, ya me está mencionando a la Trinidad. Y esa segunda persona de la Trinidad no es otro que el Hijo, otra palabra clave, ¿no? La voy a subrayar, que ha sido engendrado, engendrado por él. O sea, el Padre ha engendrado al Hijo. Ya, muy bien. Antes de entrar en más terminología, ¿no? Vamos a analizar un poco vamos a analizar un poco lo que nos dice por acá. Mm, ya. Primero está hablando de la Trinidad. Vamos a poner acá. Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Creo que es evidente de que esto está hablando de tres componentes. Claro, una persona quizá no creyente o que niegue este misterio va a pensar que son tres partes de un algo. Y en realidad no es tanto así. Una de las cosas entonces que hay que aclarar primero es ¿a qué se refiere con la palabra naturaleza? Y hay una palabra que aquí me olvidé remarcar, ¿no? Se me pasó. ¿Y a qué se refiere la palabra persona? Ojo, para no entrar en tantos detalles teológicos, yo les voy a dar una definición un tanto simple para que ustedes al momento de escuchar naturaleza persona, lo diferencies rápido. Y claro, si quieres complementarlo, normal, lo vas a poder hacer y no vas a tener esta duda o este tema de mezclar los conceptos. A ver. Entonces, en este misterio, primero, la definición que aparece en todos los catecismos, sea el catecismo romano, sea de San Pío X que estamos tomando, sea el de Juan Pablo, sea el compendio, cualquiera de los catecismos siempre te menciona esto. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Un Dios y tres personas. Un Dios y tres personas. Eso es la Trinidad, ¿no? Eso viene a ser la Trinidad. Ahora. Aquí me aparecieron dos palabras que yo necesito aclarar, ¿no? Primero, naturaleza y persona. Naturaleza y persona. Muy bien. ¿Qué viene a ser la naturaleza y qué viene a ser la persona? Para dejarlo claro. Por ejemplo, nosotros tenemos naturaleza humana. Un perro tiene naturaleza animal. Y así. Entonces, ¿qué es la naturaleza? De manera simple, la naturaleza es aquello que nos diferencia de otros seres. Por ejemplo, la naturaleza humana es distinta a la naturaleza animal porque en el ser humano hay una conciencia, cosa que no tienen los animales. Porque cuando un animal mata a otro, ese animal no es consciente de dicho acto, simplemente lo hace
casi por instinto. En cambio, cuando un ser humano ataca a otro, el ser humano es consciente de sus actos, ¿no? Conscientemente lo hace, lo ha planeado, lo ha pergeniado, así que tiene conciencia. Pero para que ustedes lo resuelvan de manera un poco más simple, vamos a decir así, ¿qué es la naturaleza? Es aquello que responde al qué. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplito, vean. Vamos a poner acá a nuestro amigo, vamos a poner un gorrito, ahí está, feliz. Vamos a llamarle Julián, ¿ya? Julián. Mira, simple nomás. La naturaleza responde al qué y la persona responde al quién. No se olviden, ya esta dicotomía. La naturaleza responde al qué y la persona responde al quién. Ya, aquí tengo a Julián. Las preguntas. Primera pregunta, ¿qué es Julián? Bueno, dos brazos, dos piernas, habla. Ser humano. Eso es Julián. Es un ser humano. Listo. Sencillo, sin problemas, fácil. Muy bien. Julián es un ser humano. Ahora, la siguiente. ¿Y quién es Julián? Vean la diferencia. El qué me responde la naturaleza. ¿Qué? El quién, más bien, es una pregunta que busca saber si es o no es, por ejemplo, desde este punto de vista, una persona. Entonces, ¿quién es Julián? Bueno, es una persona y acá le puedo poner algunos atributos. Listo. Ve, sencillo entonces. La naturaleza responde al qué y la persona más bien responde al quién. En todo caso, nosotros no somos un qué. O sea, no solamente somos seres humanos y demás. También tenemos esto de un quién. Cada uno de nosotros responde al qué y también responde al quién. Ya, para que eso vaya quedando un tanto más claro. La naturaleza entonces responde al qué y la persona está respondiendo al quién. Así que en la naturaleza respondo justamente para saber qué es, ¿no? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es un animal? ¿Qué es una planta? Y la persona más bien ya va respondiendo al quién, que es un tanto más personal, y por eso es que se relaciona justamente con la terminología de persona. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí, la cuestión terminológica, porque lo que quiero es que puedan tener claro la diferencia. Y creo que la diferencia es muy obvia, ¿no? Más allá de que quizás sea un poco más o menos complejo definirla, ¿no? Como tal. Muy bien. Ahora, como les decía, la Trinidad es un misterio, ¿no? Entonces, al ser un misterio, es impenetrable. O sea, yo no puedo entender el misterio de la Trinidad comprando un libro o leyendo a todos los padres de la iglesia. Es imposible. Entonces, no es que sea irracional, el misterio de la Trinidad es impenetrable para el razonamiento humano. Incluso con la luz de la gracia de Dios, es impenetrable porque Dios es infinito. Es un misterio infinito. Es un misterio infinito. Y cuando lleguemos al tema del cielo, del infierno, del purgatorio, también les voy a recordar algo. Incluso los santos que están más cerca de Dios no comprenden por completo y no lo van a hacer el tema de la Trinidad, simplemente porque es un misterio y porque Dios es Dios y no puede comprenderse como tal, porque si se pudiera, no sería Dios. Recuerden que Dios está por encima de nosotros, no está a nuestro nivel, no es nuestro igual, si queremos decirlo de ese modo. Ya. En todo caso, al ser impenetrable y al ser infinito, es algo que no voy a entender por completo. O sea, supera mi razonamiento, es suprarracional.
No estoy en la capacidad de entender dicho misterio, así que le vamos a llamar suprarracional. ¿Ya? Muy bien. Y como habíamos dicho, consiste en que hay un Dios, pero a la vez tres personas, y que cada una de las tres personas también es Dios. Pero dijiste que hay uno. Sí, pero son tres. Ya, por eso es un misterio, ¿ve? En todo caso, vean. A ver, voy a hacer mención de algunos santos. De esa manera yo sé que también los van a tener que buscar y quizá, ¿no? Dios mediante, van a tener que buscar también la referencia. Uno de los santos que explicó este misterio y lo hizo de bonita manera, lo hizo de manera muy, muy didáctica, fue San Patricio de Irlanda. ¿No? Es un santo de aquellos, ¿no? Quizá es uno de los últimos santos que fue capaz de, fue capaz de atacar a un hereje con fuego, ¿no? Bueno, son anécdotas de San Patricio. Tiene una oración muy bonita, ¿no? La oración de San Patricio se llama la coraza de San Patricio. A ver si la buscan, ¿no? Ahora que ya tienen la referencia. San Patricio de Irlanda es un santo. Me parece que todavía es del siglo III, siglo IV, si es que no me estoy equivocando, siglo V me parece. Y él pone un ejemplo muy, muy simple. San Patricio, lo voy a anotar acá ya. Fiesta el 17 de marzo, ¿no? Que para algunos países pues es motivo de excesos. Bueno, ni modo. San Patricio de Irlanda entonces dice que la Trinidad, ¿no? Es una explicación que él da. Dice que la Trinidad es como entender un trébol, ¿no? Entonces, él compara a la Trinidad, ¿no? Y no en desmedro del misterio, simplemente para hacerlo accesible al pueblo, compara a la Trinidad con un trébol de tres hojas, con un trébol de tres hojas. Y en su explicación, San Patricio dice que si yo le quitara una hoja a este trébol, bueno, estaría entre comillas incompleto, pero seguiría siendo el trébol. O sea, al momento de quitarle yo una hoja, no está dejando de ser un trébol, sigue siendo un trébol, ¿no? Entre comillas. Ahora, cada hoja está formando al trébol. O sea, cada hoja es, por así decirlo, importante para el trébol. Así que el trébol entero es eso. Es un trébol que tiene tres hojas y cuando yo veo este trébol con tres hojas, yo sé que estoy viendo un trébol. Pero si yo le quitara las hojas, claro, no va a perder no va a perder su naturaleza de trébol como tal, aunque yo le quite tres hojas. Entonces, para San Patricio, esta era una manera accesible de entender la Trinidad. Él menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Que hoy día vamos a tratar de meternos un poco en este mar misterioso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ojo, tomen en cuenta que, tomen en cuenta que este misterio nosotros siempre lo rezamos en la misa, ¿no? Siempre que llega el credo, rezamos, ¿no? Incluso en el momento de la oración que hicimos, la entrada en latín, dijimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, siempre va. Pero ojo, siempre va en orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Que incluso en la Trinidad hay un orden. No hay una jerarquía. Cuidado con eso. No hay una jerarquía porque eso implicaría, y ojo, problemas. Eso implicaría de que lo que dijimos la sesión pasada, de que Dios es el superior a todos y cualquiera que lo supere, pues sería Dios.
Si yo dijera que en la Trinidad hay una jerarquía, que el Padre es superior al Hijo, que el Hijo es superior al Espíritu Santo, esa no sería la Trinidad. Que haya un orden en la Trinidad no implica, en este caso, que haya una jerarquía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Los tres van a ser Dios. Cada uno, cada uno, vamos a decirlo así, ojo, yo no voy a utilizar la palabra creado, porque a Dios no lo creó nadie. Eso lo vamos a explicar con Santo Tomás. Pero el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Acá aparecen dos palabras, engendrado y procedencia. Engendrado y procedencia. Son dos palabras clave también en este lenguaje teológico que estamos intentando poner en los términos quizá más simples y que no tenga el peligro de caer en error. Así que vamos a decirlo de este modo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. O sea, ¿el Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? También. Entonces, tengo un Dios, solo un Dios, ¿no? Por eso San Patricio utilizaba el trébol. El trébol, Dios. Y como Padre, Hijo, Espíritu Santo también son el trébol, cada uno también es Dios. Por eso utilizo ese ejemplo. Porque, ¿qué le permitía el ejemplo? Le permitía decir, el trébol es Dios. ¿No? En el ejemplo que él pone, el trébol es Dios. El Padre, trébol, es Dios. Hijo, trébol, es Dios. Espíritu Santo, trébol, es Dios. ¿Por qué? Porque si yo fragmentara a este trébol, ¿no? Lo divido, ya no es un trébol. O sea, si pongo una hoja separada de la otra y separada de la otra, separo las tres hojas, ya no es Dios. ¿Por qué? Porque no estoy viendo al trébol, porque estaría viendo a las hojas separadas. En tanto el trébol se mantenga junto, es Dios. Y eso coincide bien con el misterio, porque en el misterio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se separan. Pero eso no estaría contradiciendo lo que dijimos la sesión pasada. No, porque la sesión pasada yo les dije, si un Dios es igual al otro y es igual al otro, entonces no son tres, son uno. Pero acá hay un reparo. En realidad, aquí sí hay una excepción. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Los tres son Dios? Sí. Pero al mismo tiempo es solo un Dios. Y por eso la teología y por eso las oraciones que nosotros hacemos, ¿cómo le llaman entonces aquí para poder mencionar ambas cosas? Que Dios es uno y a la vez trino. Es un Dios y tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es otra persona. A eso se refiere entonces, ¿no? Para empezar este misterio de lo que viene a ser la Trinidad. Veo que hay tres, cada uno es Dios, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, noto de que entonces Dios es uno y trino. Solo hay un Dios, tres personas. ¿Cada una de las personas es Dios? Sí, pero sigue siendo un Dios. Ese es justamente el misterio, esa es justamente la parte quizá impenetrable, ¿no? ¿Cómo entender eso? Es que supera nuestra capacidad de razonamiento. Ya, en todo caso, ¿no? En todo caso, lo que hay que entender ahora es cómo estas personas, ¿no?
es cómo estas personas se van relacionando. Porque, ojo, hemos dicho Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Así como lo reza el credo, así como lo reza la señal de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hay una relación entre las tres. ¿Ya? Entonces, seguramente han visto el simbolismo de que para entender la Trinidad se usa una especie de triángulo. Sí, es correcto. Podemos usar un triángulo, o sea, no hay problema. Y en el triángulo, en la cúspide, podremos poner al Padre y a los lados podemos poner al Hijo y podemos poner también al Espíritu Santo. ¿Ya? En todo caso, recordar, la naturaleza va a responder al qué y la persona más bien va a responder al quién. ¿Ya? No se olviden. Ojo, la naturaleza es algo más en todo caso, la naturaleza es algo más general y la persona es algo más particular. Si se acuerdan el ejemplo, ¿no? ¿Qué es Julián? Ser humano. Pero en este mundo hay varios seres humanos. ¿Quién es ese ser humano? Julián. Y en el mundo solo hay un Julián. Allá entonces, la naturaleza es lo general y la persona es lo particular. ¿Cuál es la naturaleza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Naturaleza divina. ¿Y cuál es su persona? La persona la persona del Padre, ¿no? La persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Eso es más particular. ¿Ven? A eso se refería las palabras naturaleza y persona. Todos tienen naturaleza divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahorita van a entender también por qué. Y ojo, cada uno es una persona, cada uno es algo particular. ¿Y dónde está el misterio? Que son uno. Aunque sean particulares, son uno. ¿Eh? Ahí justamente subyace quizá la parte un poco más densa, ¿no? De lo que uno intenta entender de la Trinidad. ¿Ya? A ver, no sé si hasta aquí tienen alguna observación. ¿No? Preguntas sé que debe haber muchas, pero alguna observación hasta aquí. ¿Alguna observación hasta aquí? ¿Se están ubicando? Sí, ¿no? Ya. Entonces asumo que están bien todavía. Asumo que están bien. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a revisar lo siguiente. Muy bien. A ver, lo que vamos a ver ahora es cómo es que estas personas se relacionan, ¿no? Hay una relación, de hecho, o sea, lo que yo necesito entender es cómo es que se relacionan las personas. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño esquema para poder entender todo esto. Ya, a ver, deme un momento, por favor. Listo. Ya, muy bien. Vamos a ver, un pequeño esquemita, ¿no? Que nunca está de más. Vamos a poner un pequeño esquema. Ya. A ver, recuerde que es una trinidad, así que yo lo puedo expresar con la figura clásica de un triángulo, ¿no? O sea, puedo poner un triángulo y normal, ¿no? Me va a servir bastante el triángulo. Ya, ahí está. Listo. Entonces, primero, recordemos, voy a usar colores, recordemos que solo es un Dios, pero ese Dios es uno y trino. Está el Padre, está el Hijo a la diestra del Padre, ahí está el Hijo, y está el Espíritu Santo, ahí está.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, podemos ordenarlo de acuerdo a cómo es que estas personas han sido, en algunos casos, engendradas y en otros casos han venido por procedencia. A ver, pero para entendernos, miren, primero lo vamos a entender de manera un tanto humana y luego o lo vamos a entender de manera un tanto más mística, más misteriosa, ¿no? Más del misterio. A ver, primero vean, el Padre se dice algo así. El Padre engendra al Hijo, engendra al Hijo. Si yo lo entiendo de manera humana, yo les podría dar este ejemplo. Digamos que el Padre, escuchen, digamos que el Padre es un ser humano, es un ser humano procedente de, no sé, me imagino una ciudad, procedente de Inglaterra. Ya, es un ser humano inglés. Listo. El Hijo, pregunta, ¿cambiará su naturaleza? O sea, ¿dejará de ser humano? No, porque si el padre es ser humano, el hijo también. O sea, no tendría sentido que padre humano salga hijo perro o hijo gato, ¿no? O sea, no tiene sentido. Si el padre es humano, el hijo también debe ser humano, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo, ojo, no estamos explicando en la Trinidad. Estamos poniendo un ejemplo. En todo caso, como el padre engendra al hijo, entonces, ¿qué comparten? Naturaleza. Misma naturaleza, misma naturaleza. Ahora, te pregunto, digamos que el padre es Julián, es un inglés. Digamos que al hijo le ponemos a, no sé, Roberto. Ya. Pregunta, ¿Julián es una persona y Roberto es otra persona? Sí, este es el padre, Julián, y este es su hijo, Roberto. ¿Son seres humanos? Sí. ¿Son personas diferentes, por así decirlo? Sí. ¿Ya? Entonces, humanamente, no, repito, humanamente, ya voy entendiendo esto, o sea, no es tan complicado, ¿no? De un padre nace un hijo, si ambos son seres humanos, pues eso se va a mantener, eso no va a cambiar, ¿no? Eso no va a cambiar, pero son diferentes personas. Una es la persona del padre, otra es la persona del hijo. Ya, no se olviden, no se olviden. Ahora, ¿el Espíritu Santo qué es? Miren, lo voy a poner como ejemplo, ¿ya? Porque esto lo voy a borrar un par de veces para que ustedes lo puedan captar integralmente. Antes que nada, a ver, quiero que vean acá, miren un ratito por acá. Tengo un padre y tengo un hijo. Listo. Antes de poner la flecha. A ver, les hago una pregunta. ¿El padre ama al hijo? ¿Lo ama? Sí, obvio. ¿El hijo ama al padre? Sí, sí. Allá, entonces, ¿qué puedo encontrar entre el padre y el hijo? Amor. O sea, el padre y el hijo. Palabra. El padre y el hijo se han relacionado con amor. O sea, el amor no es que ha sido engendrado, sino que procede, viene del padre y del hijo. ¿Y por qué? Porque en nuestro ejemplo humano, que un papá no ame a su hijo, pues sería una cuestión bien rara, ¿no? Incluso desde el punto de vista natural, sería muy extraño. Así que podemos generalizar y podemos decir lo siguiente, ¿no? El padre y el hijo
Se aman. El padre ama al hijo, el hijo ama al padre, así que se aman. Y en ese sentido, como lo que veo aquí es amor, entonces puedo decir, sin temor a equivocarme, que el amor entre el padre y el hijo procede, viene del padre y del hijo. Y el amor entre ser humano, tiene esa característica humana, tiene ese detalle humano. ¿Ve? Entonces, eso es lo que vamos a ir captando, ¿ya? Ahora, no vamos a borrar, simplemente vamos a anotar algo más, ¿ya? Allá entonces, el padre, el hijo, ¿no? Veo que el padre engendra al hijo. Muy bien. Ahora, ¿qué más voy a observar en este punto? ¿Qué es lo que vamos a observar también? Mira, Padre, Espíritu Santo, Hijo, Espíritu Santo. Como hemos dicho, al Espíritu Santo lo vamos a simbolizar, por así decirlo, aunque en realidad esto tiene otra explicación, la vamos a ver luego. El Espíritu Santo siempre está simbolizado, representado, se le relaciona con el amor, ¿no? O sea, con la caridad. Así que este ejemplo que hemos puesto aquí de que el padre ama al hijo, etcétera, es correcto, porque entre un padre y un hijo no puede haber otra cosa que no sea amor. Allá, en todo caso, miren, en todo caso, ¿no? Si complementamos este ejemplo, puedo decir lo siguiente. Padre, Espíritu Santo, ¿no? Es decir, del Padre procede el Espíritu Santo. Del Hijo también procede el Espíritu Santo. Hay una procedencia. Esa es una de las grandes diferencias. ¿No? Vamos a borrar esto de Julián, esto de Roberto. El Padre engendra al Hijo, y como el Padre y el Hijo se aman, Padre a Hijo, Hijo a Padre, el Padre y el Hijo se aman. Así que ese amor procede de ambos. ¿Ve? Esa es una manera de entender la Trinidad y de entender cómo es que se relacionan los tres. Ahora, finalmente podemos poner esto. El Padre es la primera persona. Vamos a borrar ya. El Padre es la primera persona. El Hijo es la segunda persona. El Hijo es la segunda persona. El Espíritu Santo es la tercera persona. Recuerden, el Padre que ha engendrado al Hijo no ha perdido la naturaleza. El Padre y el Hijo que se aman tienen la naturaleza. Ahora, para terminar de entender esto, hay que recordar algo muy, muy sencillo y muy simple que hemos mencionado ya y lo voy a reforzar. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Divina. Naturaleza divina. En todo caso, si el Padre es Dios y ha engendrado al Hijo, que también es Dios, entonces eso explica por qué a pesar de engendrarlo, a pesar de, el Hijo sigue siendo Dios. Entonces voy a poner acá. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios? Sí, los tres son Dios. Dios, Dios y Dios. Y miren, lo voy a explicar de este modo.
Si el Padre es Dios y Dios tiene naturaleza divina, el momento que este Padre engendre al Hijo, el Hijo no va a perder esa naturaleza, no va a cambiar su naturaleza, no va a rebajar su naturaleza. Sigue siendo Dios. Y ojo, Dios se caracteriza por una cosa. Dios no es materia. Dios no es materia. La naturaleza divina no es material. No es material. Y si no es material, ¿qué es la naturaleza divina? Es espiritual. La naturaleza divina es espiritual. No está sometida al tiempo, no está sometida al espacio. Es espiritual. O sea, Dios no va a envejecer, porque para Él no pasa el tiempo. Por tanto, si el Padre es Dios espíritu, si el Hijo es Dios espíritu, y los dos se aman, y ojo, algo más. Pregunta, ¿Dios va a morir algún día? No, porque su naturaleza divina, al no ser material, al no estar sometida ni al espacio, ni al tiempo, ¿qué significa? Que Dios es eterno. Dios es eterno. Y como Dios es eterno, entonces ustedes no me dejarán mentir. Mira, si el Padre es eterno y el Hijo es eterno y se aman, ¿ese amor tendrá fin? No, ese amor es por toda la eternidad. Por tanto, si el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, si el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre, el amor que procede del Hijo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Eterno. Por eso es Dios. Y por eso la naturaleza no cambia en ninguno de ellos. Pero cada uno es una persona. ¿Por qué? Por este detalle de la forma en la cual se relacionan los tres. Ya, por ese detalle en la forma en la cual se van a relacionar los tres. Muy bien. Entonces, esta es la explicación de la Trinidad. Es una de las explicaciones de la Trinidad que vamos a dar esta noche. Es una de las explicaciones de la Trinidad. Ahora, recuerden, si es eterno, ustedes saben, ¿tiene principio? No. ¿Tiene fin? No. Por eso es eterno. Esto también se puede relacionar con infinito, ¿no? Eterno, infinito, sin principio ni fin. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, hemos terminado esta parte. ¿Alguna duda de aquí? Dime. Eso lo vamos a ver de acá un rato, pero recuerda, no se puede crear a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y es infinito. Nadie creó a Dios. Eso lo vamos a demostrar con Santo Tomás. Y creado, recuerda que creado significaría que está hecho de la nada. Pero esta engendración es muy distinta. La vamos a explicar en la siguiente diapositiva para que podamos entender exactamente. Pero lo que te puedo responder por ahora es, no son sinónimos. No son sinónimos. Si yo dijera que el Hijo fue creado, eso sería una herejía. Sería decir que Jesús no es Dios. No, no son sinónimos. Pero lo vamos a entender un poquito más adelante, de acá a un rato, seguramente. ¿Alguna otra duda? Hasta aquí. Ya. No les voy a preguntar si han entendido porque, como les dije al inicio, el tema de la Trinidad es un tema que se caracteriza por ser profundo y se caracteriza porque la manera en la que Dios pone este misterio en el corazón de la gente, cuando ya uno empieza a meterse en el misterio, es muy distinta. Si han entendido, genial.
Si tienen dudas, es normal. San Agustín tenía dudas y nunca llegó a entender la Trinidad, ¿no? Hay una anécdota, ¿no? Seguro la conocen. Un día San Agustín pensando en la Trinidad, ¿no? Pensando en cómo entender, explicar quizá, ¿no? No por soberbia, sí, sino porque San Agustín seguro quería explicarlo en una homilía a sus parroquianos. Caminaba por una playa, ¿no? Y tratando, o sea, meditando, contemplando. De pronto aparece un niño jugando en la arena y el niño estaba haciendo un pequeño hueco con el dedo en la arena, ¿no? San Agustín se acerca, ¿no? Y le dice, oye, niño, ¿qué haces, no? ¿No? En la playa. ¿Qué haces? ¿Por qué haces ese huequito, no? Con tu dedo. Y el niño le dice, bueno, estoy intentando meter toda el agua del océano en este huequito. San Agustín lo mira y le dice, ¿no? Sin ánimo de burla, le dice, pero eso es imposible. No vas a poder meter no vas a poder meter toda el agua en ese hueco es muy pequeño. Y el niño le responde, pero eso es lo que tú tratas de hacer, Agustín. Quieres entender los misterios de Dios con tu simple razonamiento humano. Y sí, el niño era Jesús, ¿no? En ese momento. Bueno, bien. Entonces, esta es la primera parte de la explicación. Para cerrar el tema, para no dejarlo un poco en el aire, vamos a subrayar lo que faltaba. Segundo motivo, ¿por qué Dios es Padre? ¿No? Acá ya tenemos uno. Dios es Padre también, esto lo vamos a explicar de acá, una sesión más. Porque es Padre de todos los hombres que ha creado, conserva y gobierna. Lo vamos a entender luego, ¿ya? Pero lo que les puedo adelantar es lo siguiente. ¿Cómo se le llama al gobierno de Dios sobre todas las cosas? Providencia. Providencia. El gobierno de Dios sobre todas las cosas se llama providencia. La Biblia lo dice, ¿no? No hay, no hay un cabello no hay un cabello de tu cabeza que no se caiga sin que Dios lo haya permitido. Vamos a decirlo de ese modo. Dios permite el mal, entonces. Eso también lo vamos a ver en próximas sesiones. Tres. También es padre porque es padre por gracia. Mira lo que dice de todos los buenos cristianos. Los buenos, ¿no? Y por eso se llaman hijos de Dios, pero adoptivos. Y eso nos permite entender algo, perdón. Al único que ha engendrado el Padre es al Hijo. Por eso al Hijo se le llama unigénito. Por eso es unigénito, porque al único que lo ha engendrado es al Hijo. Ay, pero me han dicho que yo soy hijo de Dios. Sí, pero adoptivo. ¿Cómo se le llama eso? Adopción filial. No es una adopción filial. Y eso lo vamos a ver de acá a un rato. Muy bien. Hasta aquí creo que sería esta parte, ¿no? Estas dos preguntas del catecismo. Ahora vamos a pasar a las siguientes. La pregunta que ahora vamos a tocar es la pregunta 25, que nos va a permitir, y justamente por eso, entender a qué se refiere a qué se refiere el tema de engendrar, ¿no? O sea, ¿qué es engendrar en todo caso, ¿no? Pregunta 25, luego vamos a rezar el credo y volvemos después. Ya entonces, la charla va a terminar por ahora con la pregunta 25 porque con eso ya abarcaríamos todo el tema de la Trinidad como tal. Ya, así que por esta noche vamos a estar bien con esas preguntitas. Muy bien. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Muy bien. Un toque, por favor.
Así está bien. Ya, vamos a empezar. Pregunta 25, ¿no? Nos dice, ¿y por qué el Padre es la primera persona? Ya lo hemos explicado, pero lo vamos a reforzar mucho más. ¿Y por qué el Padre es la primera persona de aquel misterio, ¿no? De este misterio llamado Santísima Trinidad? ¿Por qué? Bueno, y la respuesta es esta. El Padre es la primera persona porque, aquí está, no procede de otra persona, sino que, como ya hemos visto, todo tiene como principio al Padre. El Padre engendra al Hijo, el Padre y el Hijo se aman y procede el Espíritu Santo. Así que el Padre es el principio de las otras dos personas. Y esas otras dos personas no son otras que el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Que ya hemos analizado hace un rato. Muy bien. En todo caso, entonces, podemos decirlo de este modo. Y vean, este tema tiene que quedar muy claro en la medida que Dios lo permita, porque como ya hemos dicho, este es un misterio. El mismo Jesús, pues, ¿no? como entre, como entre la seriedad y, ¿no? Entre la seriedad y la propia pedagogía divina, tipo como que corrija a San Agustín, ¿no? Que quería entender todo de golpe. Miren, recuerden, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ya? No se olviden, un solo Dios, tres personitas. Recuerden, el Padre, primera persona, el Hijo, segunda persona, el Espíritu Santo, tercera persona. Sigamos recordando. Del Padre, o mejor dicho, el Padre engendra al Hijo. El Padre y el Hijo se aman de tal suerte que del Padre y del Hijo, del amor que ellos se tienen por toda la eternidad porque son Dios, procede el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué veo aquí? Procedencia. Procedencia. Esa es una de las cosas que nos diferencia con los ortodoxos, porque para los ortodoxos, el Espíritu Santo solo procede del Padre, más no del Hijo. ¿No? Por ejemplo, ahí tienen un dato, ¿no? Esa es una de las cosas que nos diferencia de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? De los de Oriente. Porque para ellos, el Espíritu Santo, la tercera persona, solo estaría procediendo del Padre, más no del Hijo, ¿no? Eso lo vamos a analizar luego, ¿ya? No se preocupen. Justamente cuando recen el credo, ahí van a poder reforzar todo lo anterior. Muy bien. Ahora, viendo esto y entendiendo un poco más la Trinidad, entonces, también podemos hacer lo siguiente, ¿no? Ahorita vamos a ver el tema de qué es engendrar, pero antes, recuerden esto, yo quiero que lo refuerce. ¿Qué implica ser Dios? ¿No? Tener una naturaleza divina. Ya se los voy a anotar de nuevo aquí. Tener una naturaleza divina. Y tener una naturaleza divina, ¿qué implica? Que Dios tiene atributos. Por ejemplo, Dios es eterno. Eso implica que no fue creado, o sea, no es que algo más o alguien más lo creó de la nada, lo formó de la nada, lo hizo aparecer de la nada. No es así. Dios es eterno. Dios es infinito. O sea, Dios no es abarcable, es inabarcable. Nada puede abarcar a Dios. Dios es infinito. ¿Ya? Y claro.
porque tiene varios atributos, ¿no? Estamos viendo algunos. Eterno, no creado, infinito. Y además de todo, al ser eterno y demás, sin principio ni fin. No, no sé si recuerdan la vigilia pascual, cuando se está haciendo la ceremonia de la bendición del fuego, ¿no? Y todo lo demás. Cuando ponen alguno de los clavos, ¿no? Al cirio pascual. El alfa, el omega, sin principio ni fin. Lo mismo, sin principio ni fin. Es decir, a Dios no lo creó nadie y Dios no es que va a morir, nunca va a morir, en realidad. No se olviden, ya, es importante. Y si yo tengo claro esto, entonces me va a quedar claro también lo siguiente, antes de ver el tema de la engendración, bueno, del hecho de engendrar, ¿no? De que el padre engendra al hijo. A ver, entonces, ¿Dios creó a Dios? No, porque crear significaría que uno de ellos ha salido de la nada. Y si uno ha salido de la nada, significaría que tiene principio, y eso es falso. Porque si decimos que Dios tiene principio, entonces no es Dios, porque Dios por naturaleza es eterno. Mucho cuidado con la terminología, ¿no? En este sentido. Muy bien. Entonces vamos a ir un poco más al punto. A ver, les voy a poner acá esto. ¿Qué significa que el Padre engendra al Hijo? Nótese que estoy usando mayúsculas porque cada persona es Dios, así que hay que usar mayúsculas. Cada persona es Dios, entonces no te ahorres las mayúsculas. Ya, hay que poner las mayúsculas donde haya que poner las mayúsculas. Ya, no se olvide. ¿Qué significa? Muy bien. A ver, para eso, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo y luego les pongo la explicación. Primero, miren, vamos a hacerlo por acá ya. Es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Listo. Vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer de cuenta que este es un espejo. Ya, atentos al ejemplo, por favor, ya. Este es un espejo. Muy bien, perfecto. En el espejo, ¿no? Aquí está Dios Padre. Ojo, recuerden que Dios no es materia. Dios es espiritual. No es materia, no está sometida al espacio y al tiempo, no tiene inicio ni fin, no envejece, etcétera. Ya, entonces, aquí tengo a Dios Padre. Dios Padre. Pónganse en este caso. Cuando ustedes se aproximan a un espejo, ustedes ven un reflejo. Ahora, la pregunta es sencilla, ¿no? ¿El reflejo que ustedes ven se diferencia en algo de ustedes? A ver, piensen en eso. Imagina que te acercas a un espejo, ¿no? Te observas, te contemplas un momento, etcétera, etcétera. La pregunta, ¿el reflejo que estás viendo se diferencia en algo de ti? ¿O de alguna manera refleja todas las características de ese momento? ¿Qué creen? ¿Se diferencia? No, ¿verdad? Porque cuando uno se acerca al espejo, pues ve lo que ve, ¿no? Si, por ejemplo, estoy con un gorro, pues va a salir el gorro, ¿no? Si me he rasurado, va a salir rasurado. Si tengo el cabello largo, va a salir largo, ¿no? O sea, el espejo, ¿qué hace? Refleja lo que eres. Es un reflejo de lo que yo soy en ese
momento. ¿Por qué estoy diciendo en ese momento? Porque recuerda que para nosotros sí pasa el tiempo, o sea, para nosotros los años pasan. Yo me puedo ver al espejo hoy día, que es 20 de mayo, y va a ser muy diferente a cuando me vea al espejo en 10 años. Va a cambiar. Y creo que eso es importante y eso es clave, ¿no? Mira, si un ser humano se mira al espejo, ¿qué va a ver en el espejo? Su reflejo. Pero el reflejo es el reflejo de este ser humano en un momento determinado, que puede ser por la mañana, por la noche, con pijama, con terno, etcétera. ¿Qué refleja? Este momento. Y acá viene la diferencia, ¿no? Miren, y acá viene la diferencia. Considerando que Dios es espíritu, considerando que Dios es eterno, la pregunta es simple. Este reflejo, este reflejo donde Dios se observa, ¿no? Este reflejo donde Dios se ve, pregunta, ¿qué va a reflejar? A Dios. ¿En qué momento? ¿En mayo? ¿2025? ¿Año 3000? ¿Año 1000? No, Dios es eterno. O sea, ¿qué está reflejando mi espejo? A Dios en el momento de la eternidad. Y como Dios es eterno, este reflejo no tiene por qué ser temporal. Así que el reflejo también es eterno. Y al reflejo de Dios en un espejo, a esta forma en la que Dios se contempla, se le va a llamar hijo. Ese es el hijo. ¿El hijo qué es? Es el reflejo de Dios que se contempla en el espejo de la eternidad. Ese es el hijo. Entonces, esto lo podemos poner de esta forma. A ver, vamos a poner por acá. Colores más visibles. Tengo aquí a Dios Padre. Mira, Dios Padre. Ojo, para Dios no hay tiempo, ¿ah? O sea, no es que Dios quiso un domingo verse al espejo. No, esto es en la eternidad. Es eterno. O sea, acá ya no puedo poner. ¿Cuándo se vio Dios en el espejo? Es que no hay tiempo para Dios. ¿Ve? Por eso es un misterio, porque lleva a mi mente a otro ámbito, ¿no? A un ámbito que supera mi propio razonamiento. Entonces, Dios Padre se observa en el espejo, ¿no? Dios Padre se observa en el espejo. Entonces, este es nuestro espejo. Este es nuestro espejo. Debo recordar que Dios tiene naturaleza divina, ¿no? Debo recordar que Dios tiene naturaleza divina. Debo recordar también que Dios, al tener naturaleza divina, es eterno y es espíritu. Así que cuando Dios se observa al espejo, lo hace en el espejo de la eternidad, donde no hay ni pasado ni futuro.
Eso lo vamos a explicar más adelante. Dios está siempre en presente, es un presente perpetuo, como decía Santo Tomás. Para Dios no hay pasado, no hay futuro. Se está viendo en el espejo de la eternidad. Entonces, ¿qué hace el espejo? Refleja a Dios. Refleja ese instante, ese momento de la eternidad. Refleja a Dios. Así como a mí me reflejaría, por ejemplo, con sombrero, porque estoy con sombrero en este momento, a Dios lo va a reflejar tal cual es su naturaleza. De esta manera se engendra el Hijo. Este es el Hijo. Y como esto ha ocurrido en el espejo de la eternidad, vamos a volver, y como esto ha ocurrido en el espejo de la eternidad, entonces el Hijo es eterno y es espiritual. Esta es la forma en la que el Hijo es engendrado por el Padre. Se hace de esta forma. Es una de las explicaciones que nos da la teología. A ver, ¿algún comentario de esta parte? Algo que quizá no haya quedado claro. Dime, César. ¿Quedó más claro? Genial. Ya, me alegro. ¿Alguna observación, los demás? Ya, genial. Muy bien. ¿Es la única explicación? No, hay otra. Vamos a, vamos a anotarla. Puede haber muchas, ¿ah? Pero depende la que no me haga decir alguna herejía, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con la Trinidad, porque si decimos que el Padre ha sido primero, el Hijo ha venido después, eso ya es una herejía, porque Dios no está dentro del tiempo. Ya, por eso estamos siendo más cuidadosos con los términos. A ver, esto lo vamos a explicar de este modo. Ya, vamos a explicarlo de este modo. A ver, imaginemos aquí a un ser humano, ya, un ser humano cualquiera, un random, ¿no? Vamos a llamarle Pedro. Muy bien. A Pedro le vamos a pedir que piense en sí mismo. O sea, ¿cómo? Pedro piensa en Pedro. Allá. Pedro piensa en ti mismo, o sea, piensa en Pedro. Y cuando Pedro piensa en Pedro, ¿qué aparece en su mente? Su imagen. ¿Se entiende, no? O sea, si yo le pido a Pedro, oye, Pedro, piensa en ti mismo, ¿no? Piensa en ti mismo, imagínate, ¿no? Ya. Entonces Pedro lo pensará, ¿no? Se quedará en silencio un rato, etcétera, y pensará en sí mismo. Y en su mente, ¿qué aparece? La imagen mental de Pedro, como el reflejo del espejo, ¿no? La imagen mental de Pedro, la idea de lo que Pedro es. Acuérdense lo que les dije al inicio, ¿no? ¿Cómo se llama esta palabra que responde al qué? Naturaleza. Y cuando Pedro piensa en Pedro, tiene una imagen de lo que es Pedro. Y también va a aparecer quién es Pedro. Entonces,
Siguiendo ese ejemplo, ¿no? Antes de ordenarlo, vuelvo a poner acá a Dios. Recuerda, Dios es eterno. En ese sentido, si Dios pensara en sí mismo, ¿no? Estamos poniéndolo de manera potencial, ¿ya? Si yo le dijera a Dios, piensa en ti mismo, yo sé que no puedo ordenarlo, pero digamos que le sugerimos. Si yo le dijera a Dios, piensa en ti mismo, entonces Dios, ¿qué hace? Se hace una idea de sí mismo, una idea, una imagen, ¿no? De sí mismo. Y ojo, como Dios es eterno, acá viene la palabra, ¿no? El origen. Dios ha engendrado esta idea de sí mismo. Y a esa idea de sí mismo, que ha sido engendrada por este Dios eterno, y como es una idea de sí mismo, dicha idea también es eterna. ¿Quién es esa idea? El Hijo. Esa es la otra forma de entender la Trinidad. Es la otra manera de entender la Trinidad. Entonces vamos a ordenar. Ya hemos puesto los ejemplos. Lo vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Ya, muy bien, vamos a ordenar. Listo. Vamos borrando, vamos borrando, vamos borrando. Muy bien, listo. Ahora sí, podemos ponerlo de esta manera, ¿no? De nuevo, Dios Padre. Dios Padre. Recuerda, Dios es eterno. Cuando Dios pensó en sí mismo, no lo hizo ayer, no lo hizo mañana. Lo hizo, o mejor dicho, Dios lo hace. Por eso es que para Dios no hay ni pasado ni futuro. Ya, no se olviden, ¿no? O sea, no puedo ubicar yo. Dios pensó en sí mismo, engendrando al Hijo antes de crear el mundo como tal. O sea, no le puedo poner un espacio-tiempo. Ojo, porque cuando veamos el tema de la creación surge en un momento, vamos a decirlo de esa manera, en un momento en el que Dios quiere manifestar su amor, pero estamos en la eternidad. Así que a partir de la creación, yo puedo ya tomar un tiempo, pero si veo desde el punto de vista de Dios, bueno, Dios es eterno. Para Dios no hay tiempo. Ya, solo para que quede sentado el tema. Dios es eterno, para Él no hay tiempo. Repito lo mismo, Dios es eterno. Dios es espíritu, Dios es espíritu. Tiene naturaleza divina, no igual que acá, naturaleza divina. Vamos a poner naturaleza divina. Naturaleza divina. Entonces, Dios Padre en la eternidad piensa en sí mismo, ¿no? En la eternidad Dios Padre piensa en sí mismo y como el ser humano que al pensar engendra una idea, el Padre engendra una idea de sí mismo, una idea de sí mismo.
Y como es una idea de sí mismo, dicha idea tiene su naturaleza. El Padre en la eternidad engendra una idea de sí mismo. Y como es una idea de sí mismo, dicha idea, dicha idea fue en la eternidad, es en la eternidad. Y a esa idea, ¿cómo le llamamos? Dios Hijo. Este es Dios Hijo. Dios Hijo. Como el Padre es eterno y ha engendrado una idea de sí mismo, la idea es eterna, así que es Dios Hijo. El Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dos formas en las cuales puedo ir penetrando los misterios de la Trinidad. ¿Ya? No se olviden, no se olvide. En todo caso, para complementar un poco esta parte, podemos decir también lo siguiente, ¿no? Porque tenemos que entender estas dos últimas cosas. Hay una parte donde vamos a volver a tocar la Trinidad, ¿no? Para entender una de las preguntas del catecismo que dice, cuando Dios creó al mundo, ¿también lo hizo el Hijo? ¿También lo hizo el Espíritu Santo? Eso también nos va a ayudar con la Trinidad. Ya estamos entendiendo una parte hoy día. A ver, lo que quería recalcar. Mire, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Ya voy a poner un poco más de distancia. Quiero anotar unas palabras aquí. Ya. Primero, del Padre al Hijo, ¿qué cosa hay? Paternidad, ¿no? Paternidad. Porque Dios Padre es Padre del Hijo. Paternidad. ¿Cómo se ve eso? Del Padre al Hijo. Muy bien. Ahora al revés, ¿no? Del Hijo al Padre, en el otro sentido. Del Hijo al Padre, ¿qué hay? Filiación. Porque el Hijo es hijo del Padre. Hay una filiación. La flecha en el otro sentido. Hay una filiación. Y lo último, recuerden que como el Padre y el Hijo se aman, ¿no? Como el Padre y el Hijo se aman, a ver, lo vamos a expresar así ya, para que no se les olvide. Como el Padre y el Hijo, entre ambos, ¿no? Como es lógico, hay amor, ahí está. El amor del Padre, el amor del Hijo. ¿Qué hizo este amor? Procedencia, ¿no? Procedencia para el Espíritu Santo. Por eso, repito, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, procede del amor del Padre y del Hijo. Muy bien, esa es la manera de entender cómo es que el Padre engendró al Hijo, ¿no? O cómo es que engendra al Hijo. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna idea hasta aquí? Ya. ¿Alguna idea hasta aquí? Ya. A ver, la pregunta es obligada, creo. ¿Se entendió?
tienen ya una idea un poquito más acabada de lo que viene a ser la Trinidad. Sí, genial. Muy bien. No se preocupen. Esto lo vamos a reforzar cuando lleguemos a la pregunta donde indica si el Padre estuvo presente con el Hijo y el Espíritu Santo en el momento de la creación, en el momento de la encarnación, etcétera, ¿no? Ahí vamos a revisarlo otra vez. Ya, pero lo esencial, lo importante es que manejen los términos, ¿no? Para que el momento en el cual uno lo puede expresar a otras personas, pues también estas personas puedan utilizar la terminología correcta, ¿no? No con ánimo de ser técnicos en cuanto a conocimiento, sino con el ánimo de que este misterio sea más cercano a los demás. Muy bien. Dicho eso, vamos a hacer nuestra última oración. Ya, con esto hemos terminado por hoy. El tema era la Trinidad. Ya lo hemos podido ver. Hay un detalle más, eso lo vamos a ver en la subsiguiente sesión probablemente, ¿no? Y una vez acabado este tema y acabado la demostración de la existencia de Dios según Santo Tomás o utilizando a Santo Tomás, ahí entraremos al tema de los ángeles. Ya, muy bien. A ver, entonces, lo que están viendo es el famoso credo niceno-constantinopolitano. Ya, es el famoso credo niceno-constantinopolitano. Y ojo, justamente hoy día, 20 de mayo de este año 2025, ¿qué ha recordado no solo la iglesia, sino la historia? 1700 años del inicio del concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, ecuménico en el sentido de que participaron todos los obispos que había en aquel momento, estamos hablando del año 325, y que fruto de este concilio nace justamente este credo, que se va a complementar ya con el concilio de Constantinopla algunos años después, pero este credo es importante. A veces las personas mm, les basta el credo, el símbolo de los apóstoles, pero el credo niceno-constantinopolitano tiene mucha riqueza doctrinal. Es decir, yo puedo repasar la doctrina rezando este credo y, como decíamos al inicio, ¿no?, de las clases, haciendo que Dios escriba en piedra en mi corazón sus dogmas, sus verdades de fe. Ya, así que encarecidamente les voy a pedir que este credo sí lo memorice. Es necesario que lo sepan de memoria, es necesario que lo sepan recitar. Y en el momento que terminemos el tema de la Trinidad, hay un pedacito, eso lo vamos a ver en la subsiguiente sesión, ¿no? Pasando a lo de Santo Tomás. Ahí les voy a mostrar el otro credo, que es el credo de San Atanasio, que es específico para entender la Trinidad, específico para la Trinidad, y que sería bonito rezarlo justamente en la fiesta de la Trinidad. Muy bien, dicho eso, hago un breve repaso a este credo para que vean la riqueza y luego lo rezamos para terminar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, ¿no?, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, antes del tiempo, en la eternidad. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, el reflejo, la idea, el pensamiento, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, ascensión. Y está sentado a la derecha de Dios Padre todo. Bueno, a la derecha del Padre, ¿no? En este caso. Y de nuevo vendrá con gloria, segunda venida, la parucía, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ahí termina el mundo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración porque es Dios y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, uno solo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, virtud de la esperanza, y la vida del mundo futuro, o sea, la vida eterna. Amén. Este credo es necesario. Ya, en todo caso, vamos a rezarlo. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ante todo, dando gracias a Dios por este momento, por permitirnos contemplar los misterios alrededor del misterio más grande de la fe, que es la Santísima Trinidad. Y que justamente este tema, providencialmente, haya coincidido con el aniversario del Concilio de Nicea, que es justamente donde también queda mucho más clara la doctrina y la herejía queda completamente exiliada, no solo de la iglesia, sino del alma y de la mente de las personas de bien. Vamos a rezar este credo con fe, siempre pidiéndole a Dios que inscriba estas verdades de fe en nuestros corazones. Muy bien. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. No olvidemos rezarle también a nuestra Madre, la Virgen María, en este mes de mayo, que es un mes dedicado a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La próxima sesión se cierra un poco el tema de la existencia de Dios y posteriormente también cerramos el tema de la Trinidad. Ya, perfecto.